Muy bien, muy buenas tardes. Esta es otra edición del Seminario de Investigadores. En esta ocasión vamos a escuchar a nuestras colegas Leticia Vita y Julieta Luato. El título de la presentación es Elevar nuestra voz a los constituyentes, las peticiones de mujeres ante la reforma constitucional de 1949. Y tenemos el gran gusto de que vaya a comentar esta presentación Laura Saldivia Menajowski, gran amiga, profesora del área de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de La Matanza y en la Universidad de Palermo, abogada de la UBA y doctora en Derecho por la Universidad de Yale. Su último libro, que recomiendo, Subordinaciones invertidas sobre el derecho a la identidad de género, fue editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Así que sin más, le cedo la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, arranco con una muy breve presentación. Antes que nada, quiero agradecer profundamente la oportunidad de presentar y discutir este trabajo en el marco del Seminario Permanente del GIOJA, del Seminario de Género del GIOJA, y ante todo agradecer a Laura Saldivia por aceptar esta invitación bueno, a escuchar sus comentarios y sus reacciones frente a este trabajo. También a quienes están presentes, y bueno, y simplemente voy a destacar algunas cuestiones puntuales del trabajo brevemente, después le doy la palabra a Julieta para poder aprovechar al máximo el tiempo de la discusión. Quiero destacar en primer lugar el marco de este trabajo. Es dentro de una investigación más amplia que, bueno, como comentaba hace un rato, venimos desarrollando desde el año 2016 en distintos proyectos de programación UASIT que me tocó dirigir sobre la reforma constitucional del 49, tras un poco constatar que era un episodio de nuestra historia constitucional muy poco trabajado desde un punto de vista empírico. Diría que mucho más debatido, polémico, que realmente trabajado. Y este déficit empírico, diríamos, también se replica, se evidencia en otros procesos constituyentes del siglo XX, ¿no? Tal vez en comparación no tanto con los del XIX. Pero bien, consideramos que este trabajo que compartimos es un aporte también, o pretende ser un aporte al derecho constitucional y a la teoría constitucional, y no solo a la historia constitucional, ¿no? Porque consideramos que nos invita a pensar la participación de las mujeres en los procesos constituyentes en la región. De ahí que la mirada histórica dialogue con el presente, de ahí que lo presentemos en el marco del Seminario de Género del Instituto, donde hemos venido charlando sobre la reforma constitucional en Chile, y de ahí que invitemos a Laura para este comentario, ¿no? Porque es un trabajo que lo hemos discutido con Julieta, sobre todo en congresos de historia, y lo hemos publicado en una revista de historia, ¿no? Pero nos faltaba tal vez esta apertura y discusión en el debate más jurídico actual. Y me interesa simplemente destacar tres consecuencias del trabajar con esta fuente, de trabajar con las peticiones de mujeres ante la constituyente de 1949, como formas de invitarnos a repensar nuestra mirada sobre el derecho y sobre la historia constitucional. La primera de esas consecuencias, entiendo, es la posibilidad de producir una historia constitucional desde abajo. Mirar las peticiones es también recuperar esas voces que no son las tradicionalmente legitimadas por el derecho constitucional. Mirar al 49 sin mirar exclusivamente a Sampaio o a Perón, atendiendo a sus ideas, ¿no? Sino mirando a la participación o la mirada de estas mujeres, de trabajadores o de otros sujetos, sujetas que no forman parte del derecho constitucional normalmente, nos permite plantear una historia constitucional desde abajo, y sobre todo en diálogo, ¿no? Sobre todo en este caso, con la historia social. En segundo lugar, consideramos que es un trabajo con una fuente que realmente está inexplorada.
a diferencia de la profunda atención que tuvieron las cartas que fueron enviadas a Perón y también a Eva durante el primer plan quinquenal en 1951, sobre eso se ha escrito mucho, se ha trabajado mucho desde la historia. Estas peticiones a la Convención Constituyente del 49 hasta ahora no han sido abordadas ni por la historiografía ni por la historia constitucional. Esto, como decía antes, evidencia que todavía queda mucho por revisar y por conocer de los procesos constituyentes, sobre todo aquellos que tuvieron lugar en el siglo XX. Y finalmente también entendemos, y lo traemos también al debate, que mirar estas fuentes tiene un valor en sí mismo, ¿no? Aunque estas peticiones, aunque estos reclamos, no hayan impactado en el derecho positivo, no estén en el texto de la Constitución. ¿Por qué? Porque mirar estas expectativas en términos de derecho vale aún cuando el texto sancionado haya hecho oídos sordos a esas reivindicaciones, porque nos ayuda a completar la foto, ¿no? Y en esto adoptamos, en el marco del proyecto y en este trabajo en particular, la mirada metodológica de la historia crítica del derecho, que nos invita precisamente a recuperar esas voces de aquellos que han sido derrotados, o en este caso aquellas que han sido derrotadas, ¿no? De aquello que no triunfó, aquello que no se plasma en derecho positivo, porque también es derecho, ¿no? Desde una concepción que no entienda el derecho únicamente como aquel derecho estatal, ¿no? Y también por último quisiera compartir, antes de darle la palabra a Julieta, unas imágenes que por supuesto no están en el trabajo, pero que nos acompañan, nos ayudan a acompañar algunas de estas ideas que queremos plantear. A ver, voy a ampliar la imagen para que la vean bien. La primera de ellas es esta ilustración que eligió Julieta, después si querés contar algo más sobre ella, Julieta, adelante, que es un fotomontaje de Grete Stern, de la fotógrafa alemana Grete Stern, del año 1948 precisamente, que se llama El sueño de la puerta cerrada, ¿no? Y nos parecía, Julieta fue quien descubrió esta foto, y nos parecía que sintetizaba muy bien esto que implican las peticiones de mujeres a la convención, ¿no? Estas mujeres que quedaron afuera porque, como ustedes saben, la ley de sufragio femenino es de septiembre del 49, pero para diciembre del 48, que se eligen los convencionales constituyentes del 49, el padrón electoral no había sido terminado, ¿no? Las mujeres van a denunciar esta circunstancia, van a peticionar que la convención se aplace para esperar a que se termine el padrón, y estos reclamos no van a ser escuchados, y finalmente ellas quedan por fuera de la convención. Pero sin embargo, ¿no? Las peticiones son una especie de esta mano que golpea la puerta y que intenta hacer llegar estos reclamos, ¿no? Y yendo propiamente a las peticiones, para que también ustedes tengan una expresión clara de qué implican, por ejemplo, estas que están viendo ahora son una de las más repetidas, porque es un formulario que imprimió la Unión de Mujeres de Argentina, que recolectó muchísimas firmas de mujeres, que me animaría a decir que son casi iguales, o bueno, en segundo lugar, en cantidad de firmas, el único otro grupo importante que presentó firmas a la convención ha sido la Iglesia, ¿no? Paradójicamente la Iglesia motorizando el pedido por el patronato, ¿no? Dentro de la Constitución, y por sacar el patronato. Y en el caso de las mujeres, bueno, reivindicando por sus derechos, ¿no? Casi en paridad en cantidad de firmas. Y también se trata de peticiones que son telegramas, son cartas, que vienen de todo el país prácticamente, motorizadas, la mayoría de ellas, como mencioné antes, por esta organización, la Unión de Mujeres de Argentina. Muchas de ellas escritas a mano, ¿no? Directamente por los propios grupos de mujeres, y que recolectan sus firmas, ¿no? Como pueden ver en esta, una de la Unión de Trabajadoras de Casas Particulares, ¿no? Y que no solo, después ahora Julieta va a detenerse más en lo que incluyen estas peticiones, pero que no solo plantean cuestiones constitucionales propiamente, sino también sus vivencias y sus problemas cotidianos, ¿no? Y estas son las carátulas que tienen prácticamente todos los expedientes. Ahora le voy a dar la palabra a Julieta para que complete también este panorama. Bárbaro, muchas gracias Leti, y buenas tardes a todas, todos. Me sumo a los agradecimientos
de Leti, y especialmente el agradecimiento a Laura que se tomó el tiempo de estar acá y de leer el trabajo, y bueno, así que un especial agradecimiento a Laura. Entonces, para empezar me gustaría retomar una idea sobre la que hicieron mucho énfasis las profesoras Julieta Suárez Cao y Verónica Undurraga en el encuentro anterior que tuvimos de este ciclo de reforma constitucional con perspectiva de género, que tiene que ver con pensar los procesos, digamos, adelanté mi propio final, pensar las reformas constitucionales no tanto en términos de producto final, sino como proceso, ¿no? Es decir, descentrar la mirada del texto realmente sancionado y atender un poco más a qué es lo que pasa en el antes, en el durante y en el después. Y esta idea me pareció muy importante para pensar de cara a nuestro trabajo con Leti, que les presentamos y les compartimos, porque justamente en nuestro trabajo se posiciona acá, ¿no? ¿Cuáles fueron las representaciones de los roles de las mujeres y cómo las mujeres tensionaron esos roles en la Asamblea Constituyente, tomando también, digamos, un posicionamiento, como decía Leti, muy de historia crítica, que implica entender a la historia no como un proceso lineal, homogéneo y mucho menos evolutivo, ¿no? Sino como con, digamos, procesos con marchas y contramarchas, con disputas de sentidos abiertas, ¿no? Entonces, en estos minutos me interesa también posicionar tres reflexiones centrales de cara al debate, que se mueven desde el centro del texto hacia los bordes, ¿no? A modo de disparador. En primer lugar, exponer o dejar bien clara cuál es la inquietud que recorre en gran medida el texto, ¿no? Que es una pregunta acerca de cómo se construyen en ciertas producciones jurídicas determinadas los significados culturales que se imprimen sobre los cuerpos sexuados, ¿no? Y cuáles son las tensiones que se juegan en ese interín. Justamente esto, las representaciones de adentro de esa puerta, ¿no? De adentro de ese recinto, y las tensiones o las problematizaciones que estaban golpeando esa puerta. En segundo lugar, algo que tiene que ver con el trabajo, con las peticiones, que justamente lo que nos mostró, y creemos que está bastante claro en el texto, es que los reclamos de las mujeres en relación al proceso constituyente del 49 producen al menos dos series de dislocaciones. En primer lugar, en relación a la categorización, entre comillas, de derechos, las peticiones de las mujeres amalgaman diversos reclamos sin diseccionarlos o sin identificar si son derechos civiles, derechos políticos o derechos sociales, ¿no? De hecho, hay algunas peticiones en las cuales se establecen vínculos muy estrechos. Por ejemplo, en una de estas peticiones, las mujeres reclaman la igualdad laboral porque sostienen que la igualdad laboral es un complemento necesario de los derechos civiles y del sufragio femenino, ¿no? Entonces creo que esto dispara ya algunas preguntas que tienen que ver con, bueno, con qué pasa cuando se hacen estas traducciones de lo social, que por definición es complejo y conflictivo, se podría decir, al discurso de los derechos, ¿no? Al discurso jurídico que tiende a estandarizar u homogeneizar. Y en el segundo, digamos, la segunda serie de dislocación que producen estas peticiones tienen que ver con, bueno, con una crítica clásica de los feminismos al derecho, que es la separación público-privado, ¿no? En las peticiones no existe una diferenciación rígida entre lo que podríamos llamar vida doméstica, entre comillas, o vida personal, ¿sí? Y la vida pública, sino que justamente en sus reclamos las mujeres van trazando líneas de continuidad entre las casas, los barrios, los trabajos, ¿no? Y estas líneas de continuidad justamente se mueven, es muy elocuente cómo podemos ir encontrando todos estos trazos. Y en tercer lugar, me parece que otro de la última reflexión que me pareció interesante traer al debate es que en algún punto digamos, trabajos como el que presentamos en esta ocasión con Leti y algunos otros que provienen de la historia de las mujeres, ¿no? Digamos, del campo del derecho netamente,
nos permiten en alguna medida revisitar cuáles han sido los vínculos entre los movimientos de mujeres, los feminismos y el derecho, ¿no? Los estudios clásicos que estudian el devenir de los feminismos jurídicos en Argentina se enfocan desde el periodo de recuperación de la democracia, con mayor énfasis hacia, digamos, los últimos años del siglo pasado, cuando los estudios de géneros comienzan a institucionalizarse, ¿no? Y estos estudios están muy centrados en lo que son las traducciones, ¿no? Las traducciones de las producciones que se producen en los países del norte global, y especialmente en la Academia Anglosajona, y se aplican al contexto local, ¿no? Esas traducciones en las que importamos categorías como, por ejemplo, o claves analíticas como la de los oleajes, la de entenderle el feminismo, por ejemplo, por olas, o de diferenciar el feminismo de la igualdad, de la diferencia, ¿no? Y me parece que un poco un interrogante interesante que plantea este trabajo, en diálogo con otros, como decía, es, bueno, rever un poco si realmente en nuestra historia, en nuestro contexto, esto ha sido así, y empezar a buscar, digamos, otras narrativas un poco más nuestras, ¿no? Y para cerrar, sí me gustaría decir que algo que conversamos varias veces con Leti en relación a cuán desafiante es trabajar con estas fuentes, también porque realmente es muy, muy desafiante, es que en gran medida se trata de, y esto lo decía Leti, también lo señalaba, ¿no? De traer a la superficie un olvido, ¿no? De hacer audible un silencio o un silenciamiento, ¿no? Y esto me parecía muy elocuente para cruzar con algo que ha escrito una pensadora feminista lesbiana norteamericana, Adrienne Rich, que ella decía que ante un silencio siempre hay que hacerse dos preguntas. ¿Qué voz está rompiendo el silencio y qué silencio se está rompiendo? Y esto me parece muy importante porque justamente el trabajo con estas peticiones lo que nos muestra es que la voz que rompe el silencio es una voz otra, una voz desterrada, una voz marginada en algún punto, que es la voz de estas mujeres, y justamente las mujeres en sus peticiones decían esto, ¿no? Las mujeres que no votamos tenemos la palabra, y por otro lado el silencio que se rompe es un silencio espeso, un silencio compacto, un silencio de sumisión. Así que bueno, con eso termino y estamos abiertas al debate. Bueno, entonces le pasamos la palabra a la profesora Saldivia, si les parece bien. Además, aprovecho para agradecerle porque Laura es pintora y algunos de sus cuadros los ha prestado al instituto y eso nos ha puesto muy, muy, muy contentos. Estamos siempre muy agradecidos. Querida Laura, adelante. Gracias, Marcelo. Ahora me descolocaste con este comentario. Bueno, desde ya agradezco a Julieta y a Leticia por la invitación. Ya habíamos tenido la posibilidad de discutir el trabajo en una clase de un curso mío y ahora cuando volví a leerlo reafirmo la originalidad de este trabajo y la forma en la que está trabajada la temática me parece extraordinario. O sea, era un trabajo que hacía falta. Por lo menos en mis cursos de Derecho Constitucional, tanto para los estudiantes de la carrera de Estudios Políticos en la Universidad Nacional de General Sarmiento, como en maestrías donde enseño Derecho Constitucional, vino a llenar un vacío que nada, quienes estamos luchando de mujeres, o digamos, no solo con voces masculinas, es algo que se nos hace difícil, y este trabajo, nada, me dio una clase, me dio material muy importante para poder trabajar. Yo voy a hacer comentarios directos al texto, ¿sí? Para poder después tener más tiempo, me parece, para discutirlo. Los tengo anotados acá en un documento Word, por lo tanto, mientras los voy a ir leyendo, no voy a estar viendo la pantalla del Zoom, así que cualquier cosa que ocurra, háblenme, así vuelvo a la pantalla del Zoom, ¿sí? Y voy a empezar en realidad por esto último que dijo Julieta, porque, bueno, si algo me parece muy lindo del trabajo, justamente
cómo integra la perspectiva de género con varias disciplinas, ¿no? La historia, el derecho, pero además también en relación a otros campos de investigación dentro de estas mismas disciplinas, ¿no? Quienes estudian reformas constitucionales que no lo han trabajado y están ahí, ¿no? Haciendo pie con este trabajo. Y lo otro muy interesante es este otro aspecto de la metodología que utilizan, que es el análisis desde abajo, ¿no? Pensar a las mujeres organizadas, agrupadas, ¿no? Ir ahí a lo social, ahí abajo, y desde ahí contar esta historia. Pero Julieta acaba de agregar algo que no está tan marcado en el trabajo, y que de hecho es parte de una reflexión que me había quedado haciendo eco cuando lo leí ahora la segunda vez, la primera vez no, que es que ese desde abajo no se refiere solo a las personas que están siendo objeto, digamos, de investigación en el trabajo, ¿no? Que son estas mujeres organizadas, sino que además está haciendo referencia a la desconcentración, digamos, del hacer del conocimiento jurídico. Y esto me parece que es algo súper importante, que es la búsqueda justamente de un hacer jurídico, político también, y social, ¿no? Por el trabajo que hacen estas mujeres, local, autóctono, ir a la búsqueda de eso. Y hacer ese quiebre con estos modelos que, como decía Julieta, han sido importados y han tenido su utilidad también metodológica para analizar, no digo que no, o sea, no estoy diciendo que no hayan servido para nada, pero claramente estaba faltando esa mirada sobre lo más autóctono, ¿no? Que es como una suerte de poner, ¿no? La producción del conocimiento jurídico no es algo solo del norte global, sino que también está en el sur global, ¿no? Y poner la mirada ahí me parece algo muy, muy importante. Por eso empecé por el final, Julieta, porque me pareció central marcar eso. Después, yo tengo algunas dudas, ¿sí? que me genera el texto. Las dudas, de nuevo, no buscan opacar digamos, todo lo que me gustó del texto, sino son dudas de hecho un poco exageradas, justamente para poder buscar la discusión, ¿sí? O sea, con ese espíritu van a ser hechas. Entonces, hay un párrafo que me generó mucho ruido en términos de dudas, que es el siguiente, cuando ustedes dicen que a pesar de haber sido invisibilizadas en el momento preconstituyente, las mujeres disputaron su legitimidad y se organizaron para que su voz no dejara de ser oída. Su exclusión no quedó en denuncia, sino que se convirtió en organización. Lejos de mirar pasivamente cómo los varones modificaban la Constitución que ellas tendrían que obedecer, actuaron, ¿no? Me parece un párrafo súper potente, ¿no? Poderoso. Pero al mismo tiempo me parece que es demasiado grandilocuente, ¿no? En términos digamos, de la fuerza que pudieron haber tenido 20 peticiones o comunicaciones de estas mujeres, ¿no? O sea, el párrafo me encanta, pero me parece un poco exagerado en un punto. O sea, estamos hablando de 20 comunicaciones que se dieron, ¿no? en un marco fuera digamos, de la convención, porque las mujeres no podían estar ahí. Entonces, y eso es por un lado, ¿no? Si no es un poco exagerada, ¿no? Esta referencia. Que actuaron, ¿sí? ¿Qué significa que actuaron? Porque algo que me sorprendí pensando es, ¿cómo es que no boicotearon la Convención Constituyente? O sea, no solo una denuncia por escrito, fuera de los mecanismos digamos, de la constitución de la Convención Constituyente y de la misma Convención, sino que digamos, no había otras acciones que hubieran podido desplegar. Fueron como acciones, ¿no? Su actuación fue muy civilizada frente al enorme atropello que estaba ocurriendo en un punto.
es cierto, todavía no estamos en la década del 60, no estamos en la década del 70, donde tal vez, ¿no?, todo un contexto más de lucha armada, de más movilización, de píldora anticonceptiva y una movilización más generalizada en busca... No está, es cierto que todavía no estamos en esas décadas, ¿sí? Pero así todo, o sea, nosotros venimos de una inmigración en Argentina de anarquistas, socialistas, con un poder de fuego importante, que, digamos, ya en hechos históricos anteriores en Argentina se había disputado algo más violento, ¿no?, en Argentina. Entonces, ¿por qué las mujeres quedaron tan ajenas a la posibilidad de boicotear o de algún uso de violencia diferente frente a un hecho? Estamos hablando de la reforma de la Carta Magna Argentina, ¿sí?, no de una ley. Estamos hablando como de un hecho, y además de una reforma que buscaba justamente atenuar, eliminar ese individualismo decimonónico constitucional para poner en la Constitución lo social, ¿no? Estamos hablando de algo muy grande. Entonces, esa es una primera duda que me surge, y tal vez como ustedes conocen más en términos históricos la época. Después, lo otro es, ¿quiénes eran estas mujeres? Ustedes explican de varios lugares de la provincia de Buenos Aires, de barrios de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe mencionan, pero esto me llevó también a preguntarme acerca del alcance de la representatividad a nivel país federal de las mujeres, ¿no?, en términos de estas peticiones. Así que esa también es una duda que me asaltó cuando las leía. Después me encanta la idea esta del acumulado histórico, ¿no? Este proceso se construyó sobre los cimientos de un acumulado histórico de movilización política iniciado por el movimiento sufragista de principio de siglo y la participación sindical de las mujeres, ¿no? Entonces, me gusta cómo localizan estas 20 comunicaciones, ¿no?, de la convención, de agrupaciones de mujeres presentadas ante la Convención Constituyente, en un marco más grande, ¿no?, de movilización política, ¿no? El movimiento sufragista y el tema de la participación sindical de las mujeres son dos temas, ¿no?, de los originarios, ¿no?, en términos de participación política de las mujeres. Me gusta esa ubicación, ¿no?, en ese contexto. Ahora, yo tengo, y acá me surgen otras dudas que tienen que ver con cómo se da cuenta, ¿no?, de ese acumulado histórico, ¿no? ¿Ha sido azaroso o puede rastrearse una continuidad, ¿sí?, a través con estos dos, extendiéndonos, por ejemplo, a otras reformas constitucionales como la del 57, u otros momentos, digamos, posteriores también constitucionales. Perdón, Laura. Hay mujeres cuya participación se repita. Yo sé que está la unión de mujeres ahora. Sí, decime, Marcelo. No sé si soy yo, pero como que Hola. se escuchaba entrecortado Sí, los te escucho, últimos Marcelo. segundos. No sé si soy yo, pero creo que se te escuchaba un poquito entrecortado los últimos segundos. Ah, bueno, ¿Es así? retomo En este si caso, quieren un poco. lo que te sugeriría es que apagues la cámara para tener más ancho de banda y que se te escuche mejor. ¿Te parece bien? Bueno, dale. ¿Dónde? Bueno, vuelvo sobre. A ver, apago. Ahí está. Entonces, el tema del acumulado histórico. Decía que me gustaba cómo ubicaban este hecho que están investigando entre el movimiento sufragista y la participación sindical de mujeres. Y ahí me asaltaban estas dudas referidas a cómo se da cuenta de ese acumulado histórico, y sobre todo, si es posible es posible rastrear una continuidad de protagonistas y de discursos, ¿no? Hay mujeres, sé que está esta unión que permanece en el tiempo y que el otro día Leticia me contaba que sigue existiendo, creo que en 11 habías comentado, Leti, que todavía estaba, pero digamos, de las
mujeres que llevaban la vocería de estas organizaciones, de estas agrupaciones. Uno las puede ver, además en otros momentos históricos de discusión, son las mismas protagonistas, los mismos discursos, hay diálogos, se van sumando nuevas y dialogan entre ellas con algunas protagonistas tal vez ya más viejas o históricas, ¿no? ¿Qué pasa con la reforma del 57 constitucional? Aparecen las mismas mujeres y organizaciones del 49, ¿no? ¿Y qué pasa incluso más adelante? Y sobre todo, esta duda me asalta, ¿no? Frente a las permanentes interrupciones a la democracia y la proscripción que han afectado, ¿no? a nuestro país, ¿no? ¿Cómo juega esto en ese acumulado histórico, ¿no? del que hablan ustedes? Después, bueno, algo que me parece muy importante, hay solo 2 comentarios más, tengo más, pero lo voy a restringir a 2 y con esto ya termino. Uno es que este trabajo también muestra, y esto no está dicho explícitamente en el trabajo, pero se deduce, cómo justamente la ausencia de las mujeres en el debate político conduce a normas, a un derecho que desconoce sus derechos, ¿no? O sea, porque en definitiva el resultado de la Convención del 49 es, como nos explican las autoras, es un resultado donde esos derechos, el reconocimiento de derechos planteados por estas agrupaciones de mujeres quedaron fuera de la Constitución, ¿sí? Porque esa Constitución del 49 fue una idea de de la domesticidad de la mujer, dejando fuera gran parte, o todos, prácticamente todos sus reclamos. Entonces, ahí me parece interesante el punto justamente, cómo la ausencia de mujeres, en este caso, además va en de cuando no hay mujeres, muy clara de esa afirmación. La acción me genera el final, la primera vez que lo leí, y ahora de nuevo, porque hay un tono o por lo menos es la forma en la que yo lo fui leyendo, ¿no? Las 2 veces el texto, de una forma optimista, de una forma, es una historia que, bueno, pararon y que hicieron, ¿no? A conocer sus reclamos, ¿no? Y hay como un optimismo del que el resultado, ¿no? es, según las autoras, es que el proceso del 49 no logró conmover el mito de la ciudadanía universal. Ciudadanas deberían asumir el mismo imparcial punto de vista, ¿no? Trascendiendo todos los intereses, perspectivas y experiencias particulares, ¿no? Esto citando la Iris Young, dicen. Entonces, y acá de nuevo la palabra proceso, ¿no? A la que hacía referencia Julieta, que es muy importante. O sea, el proceso del 49 no logra conmover ese mito de la ciudadanía universal, ¿no? Es súper lúgubre esta conclusión en un punto. O sea, es una conclusión pesimista, muy pesimista, que va totalmente a contramarcha de lo que yo venía leyendo del trabajo, que es, ¿no? Hay como una palabra, porque o por lo menos, uy, qué bueno, al fin veo a las mujeres, crisis de una historia, de un pedazo de la historia, ¿no? Entonces, yo ahí me siento cómoda, me gusta, me siento bien para un final que es, nada, es terrible. Y dejen un segundo que... y esto también para el comentario de Julieta, cuando vos decías, no hay separación entre público y privado en estos reclamos, ¿no? Esto es algo interesante porque, y acá es para pensarlo con ustedes porque no tuve tiempo de elaborarlo, pero va en relación a este último comentario final, ¿no? De que no se conmueve esa ciudadanía universal, pero por otro lado, vemos
son como dos registros totalmente distintos, los que buscaban y hacían estas mujeres, ¿no? En sus comunicaciones, en sus reclamos, versus el producto final, ¿no? Y acá sí dejo de hablar de proceso, ¿no? Pero hay un producto final que no registró y no recepcionó para nada toda la historia, ¿no? Que ustedes están contando, ¿no? Es como si fuera un nivel de frustración total al final. ¿Se entiende? Y sobre todo se ve en esto de público-privado, o sea, incluso eso habían planteado las mujeres, con un tono totalmente de avanzada, ¿no? En ese borramiento de lo público y privado, pero que al final entonces ni siquiera eso permeó en el discurso, no permeó absolutamente nada. Entonces, ¿para qué me sirve este trabajo, en definitiva? ¿No? ¿Qué hago digamos, cuando yo tengo que enseñar a los estudiantes una historia, ¿no? de reconocimiento de derechos y eso? Bueno, la conclusión final me deja un poco paralizada, ¿sí? Como docente, profesora, frente a estudiantes que se estaban entusiasmando y de golpe dicen, uy, no sirvió para nada al final. Bueno, espero que se lo tomen en buen sentido, ¿sí? Todo lo que estoy diciendo. Bueno, les agradezco. Muchísimas gracias, Laura. Mi reacción fue la contraria, de parte de alguien que no simpatiza muchísimo con la Constitución del 49, me pareció súper balanceado el tratamiento del tema. Complementando lo que decís vos, no lo contradice. Así que es otro motivo de felicitación. Bueno, Leticia, Julieta, sus reacciones. Adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias Laura de nuevo por hacernos pensar por ahí, como decía antes, ¿no? Estas dimensiones que por ahí al pensar el trabajo, al escribirlo y al publicarlo, siempre fue como más en diálogo con historiadoras de historia de las mujeres o del primer peronismo. Y claro, estas cuestiones por ahí tanto no las habíamos pensado en su momento, así que de nuevo muchísimas gracias. Comento 2 o 3 cositas y te dejo, Juli, el resto, o para lo que vos quieras agregar en cualquiera de los puntos. En realidad yo un poco lo que me marqué es esto, bueno, de si es exagerado o no, esta primer afirmación, sí, entusiasta sobre estas 20 peticiones, que en realidad yo creo que un poco hablo por sobre todo esa experiencia de ver en papel, verlas en papel y visibilizar la cantidad de firmas, ¿no? Lo que comentaba antes. Es verdad, tal vez no son tan masivas como va a suceder más adelante, en otros momentos, o las cartas que, como decía, se han analizado respecto de Perón y demás, pero es muy conmovedor ver a mano alzada esta cantidad inmensa de firmas de mujeres trabajadoras, que necesariamente nos remiten a cierta, es verdad, no masividad, pero sí fortaleza. Y lo que nos comentás en realidad me trae preguntas para seguir trabajando en esto que comentábamos de los vacíos empíricos de los procesos constituyentes del siglo XX, en torno a, bueno, ¿qué pensaban las otras mujeres, las que no están en esas peticiones? ¿Qué opinaban ellas de la Constitución? ¿No? ¿En qué otras instituciones tal vez estaban reflejadas? ¿No? Porque sin duda puedo imaginarme qué pensarían mujeres como Victoria Ocampo o feministas claramente o expresamente antiperonistas, ¿no? Pero no todas ellas no son un colectivo homogéneo, ¿no? Hay distintas posturas, incluso tal vez dentro de las que simpatizaban con el peronismo habría diferencias, ¿no? Entonces creo que tu pregunta nos lleva a indagar un poco más en ese universo de quiénes eran estas mujeres y qué pensaban, ¿no? Y tal vez por qué no boicotearon esto de la asamblea, ¿no? Y algo que decimos por ahí, pero es verdad que por ahí se puede destacar más, y aquí en el Zoom hay más integrantes del equipo que han trabajado tal vez otras peticiones, como las de huelga o de otras de trabajadores y trabajadoras, pueden también constatar esto, ¿no? Que no hay un boicot en sí a la reforma, ¿no? Como que hay cierto consenso en que la Constitución del 53 no es suficiente, no es inclusiva, adolece de problemas.
y ellas lo manifiestan, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, la cuestión tiene que reformarse, pero nos tiene que incluir también, ¿no? Entonces, igual, de nuevo, es algo que creo que deberíamos explorar empíricamente más, ¿no? Ver un poco más sobre, bueno, a qué se debe esto del no boicot, como sí sucedió desde el lado político con el socialismo, ¿no? El Partido Socialista, como saben, expresamente convocó a votar en blanco, expresamente convocó a boicotear todo el proceso eleccionario y después la Constitución. Y en cuanto al alcance de la representatividad, sumaría algo que han trabajado también en el equipo, aquí Sebas Pasarín, pero también otros integrantes, respecto de dónde venían estas peticiones, ¿no? Y no es menor mencionar aquí la cuestión del telégrafo, ¿no? Y la importancia del telégrafo como medio de comunicación, que hace que haya realmente peticiones de pueblos muy pequeños, de provincias lejanas. En el caso de mujeres agregaría que tal vez la composición es más urbana y tal vez están la mayoría de ellas muy vinculadas a la UMA y a la Organización de Mujeres Argentina, que las va nucleando, que va a juntar las firmas, ¿no? Pero podría decir que es bastante representativa o sea, no son todas de Buenos Aires, sino hay de otras regiones, ¿no? Y por último, y le dejo la palabra a Julieta, yo creo que es posible rastrear cierta continuidad, pero es una hipótesis que tenemos que todavía trabajar. En el equipo tenemos 2 integrantes, una está elaborando una tesis de maestría que codirijo sobre el 57 y sobre las peticiones del 57, que fueron más, y que incluyen también mujeres y que incluyen UMA. Entonces es muy posible que ahí encontremos una continuidad más directa, tal vez. En el caso del 94, bueno, otra integrante del equipo está trabajando la convención del 94, que, como decía antes, son procesos que tal vez por recientes, ¿no? Y hasta ahí, porque ya tienen sus años, han sido pocos trabajados de esa dimensión empírica, ¿no? De ir a ver en las fuentes algunos de estos vacíos. Así que diría, mi hipótesis es que sí, pero hay que buscarlo. Hay mucho trabajo ahí todavía pendiente por hacerlo. Cierta continuidad yo creo que sí, que tiene que haber. Y bueno, le dejo la palabra a Julieta para que puedas agregar lo que quieras. Gracias, Leti, y gracias, Laura, por tus comentarios muy cuidados y muy punzantes también. Quizás empiezo por esta pregunta que era un poco más puntual de quiénes eran estas mujeres. Bueno, nosotras identificamos como agrupamos o clasificamos estas peticiones en 3 grupos. Uno de agrupaciones femeninas, que les pusimos así porque así se reconocían ellas, ¿no? Que eran agrupaciones vecinales o incluso, digamos, agrupaciones en el sentido de poca organización, digamos, de poca estructura orgánica, ¿no? Luego agrupaciones o grupos de trabajadoras que peticionaban en tanto trabajadoras, ¿no? Desde esa subjetividad, desde ese lugar de enunciación, y luego sí ya partidarias, ¿no? O sea, digamos, con afiliación a partidos políticos. Entonces, más o menos esas son las mujeres, pero como vos también señalabas y decía Leti, la UMA fue el gran motor de toda la articulación de estas peticiones, y ahí conecto, ¿no? con este párrafo que por ahí sí es un poco, bueno, no sé si decirle exagerado, yo creo que también hay como algo de lo que representa el trabajo con peticiones que tienen que ver con escuchar, que la dimensión de la voz es tan fuerte, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, yo, abogada laboralista, leyendo las peticiones de estas mujeres de hace 70 años atrás diciendo, por ejemplo, esto, ¿no? Porque en la Constitución van a entrar los derechos de los trabajadores, pero parece que nosotras no somos trabajadoras, sino que somos esclavas, ¿no? Como hay algo por ahí de lo afectivo y de lo pasional que se juega en ese sentido de leerlas desde ese lugar, de tocar la materialidad, de ver cómo firmaban. Algunas firmaban diciendo que firmaban como mujeres, como ciudadanas y como obreras, ¿no? Entonces hay ahí, digamos, un montón de cuestiones que quizás se dejaron entrever en la pluma del artículo.
Y en relación a las líneas de continuidad, bueno, en relación a los contextos también, ¿no? Vinculado así, va siendo, digamos, un recorrido muy optimista y luego el resultado es pesimista porque no termina permeando nada. Bueno, yo creo que por eso el énfasis en el proceso, ¿no? La declaración de la necesidad de la reforma se dio en agosto, a fines de agosto, la elección se hizo en diciembre y la asamblea empezó a sesionar en febrero del 49, ¿no? Entonces los plazos son muy cortos y justamente lo que nos muestran estas peticiones es la articulación. Entonces un poco es como ir accediendo, las peticiones como la clave de bóveda para acceder a esas formas de organización, de que en tan poquitos meses, y además las peticiones demuestran un conocimiento del anteproyecto que había presentado el Partido Peronista muy acabado, muy sofisticado, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo del capital que tienen, de la importancia que tienen estas peticiones como acervo, que tiene que ver con eso, con decir, bueno, esta vía no entró, el resultado no termina siendo nuestro final feliz, el que hubiésemos querido, pero toda esa organización se desplegó y se inscribe también en un momento histórico muy, muy particular, recién sancionada la ley de voto, en el 51 es una de las elecciones en las que más mujeres participan, se conformó después en el seno del Partido Peronista, bueno, en el mismo año, en el 49, se estaba conformando el Partido Peronista Femenino, ¿no? Digamos, un momento en el que están circulando y están pasando muchas cosas, y digamos, estas peticiones se vienen a inscribir en ese proceso. Luego en el 57 hay un trabajo muy bueno de Adriana Valobra sobre esa convención, que no trabaja con peticiones, sino con lo que pasó en la asamblea. Ya participan las mujeres, ¿no? En una medida muy restringida, menos del 3%, si mal no recuerdo son 5 convencionales, ¿no? Pero dentro de ellas entra, por ejemplo, una mujer obrera, ¿no? Irma Otar. Entonces me parece que si bien que al menos, digamos, donde yo pondría el eje es en la problematización, es decir, bueno, nosotras y nosotros tenemos un discurso o teníamos una historia oficial en relación a este proceso, y estas peticiones lo que vienen a hacer es justamente a tensarlo, a problematizarlo y a decir, bueno, no, en realidad ese discurso que quedó y que se siguió reproduciendo, viene, digamos, es el resultado de una disputa, ¿no? Pero esa disputa sí estuvo, esas mujeres sí estuvieron golpeando esa convención, esa asamblea, ¿no? Y me parece que eso era todo lo que quería decir. Gracias. Julieta y Leticia, ¿puedo solo, porque las escuchaba y se me destrabó una sensación que tenía cuando las leí, que era, claro, ustedes están solo hablando desde un lado, desde el lado, digamos, el reclamo de las mujeres, ¿no? Pero claro, lo que a mí me está faltando es no solo de quién habla, sino quién escucha, ¿no? Si fueron escuchadas o no. Entonces, me está faltando esa otra parte, y esa es la parte que me frustra, ¿no? Y esa creo que es la frustración que ustedes tienen al final del texto, que es el tema del receptor, ¿no? De todo eso que se dice, ¿no? Que dicen las mujeres. Entonces, me parece que cuando uno ve eso, quién habla, quién escucha, ¿no? Cómo se habla, cómo se escucha, ¿no? ¿Cuándo se va a empezar a escuchar? ¿No? Me parece que ahí es cuando el paper de ustedes tiene sentido, lo optimista o lo positivo que es durante el texto, y ese final lúgubre, ¿no? Pero en el final lúgubre es cuando aparece el que no escucha, ¿no? Entonces, exacto, sí. Sí, es que en realidad, digamos, tenemos conocimiento de que las peticiones circularon en comisión, pero de los debates de los convencionales, digamos, de las exposiciones de los convencionales, al menos las peticiones de mujeres no son, en ningún momento surgen en las exposiciones. No, entonces sí, ahí, digamos, es esa quizás la parte que falta. Surjo, agrego algo muy chiquitito que tiene que ver con esto de la cocina constitucional, ¿no? Porque, y hacíamos lugar al resto de las intervenciones, que veo que Laura Clérico tiene la mano levantada, pero, por ejemplo, las actas internas son muy resumidas, y en general no mencionan a ningún, de las subcomisiones, fueron 8, y las peticiones fueron girando a cada subcomisión, ¿no?
y no ni hace referencia creo a ninguna, lo cual también es sospechoso, como que realmente ninguna petición de las 200 y pico fue comentada o algo, seguramente es como una especie de resumen, sospechos, son hipótesis, ¿no? Lo mismo, para decirlo, hay que comentarlo también, que hay sí una reivindicación que aparece, que no quiero decir, pues es muy difícil mostrar que hay una correspondencia, ¿no?, entre la petición y que después aparezca. Pero sí la de la igualdad jurídica de los cónyuges, ¿no? Es un reclamo que está en las peticiones y que luego está en la Constitución, eso es novedoso. Como así también me animaría a decir que veo cierta, por lo menos debate, ¿no?, en torno a los derechos de extranjeros, que el anteproyecto ponía de una determinada manera, los obligaba a naturalizarse y perdían su nacionalidad obligatoriamente. Se genera un debate muy fuerte que se ve en las peticiones, seguramente habrá que verlo, debe estar también en la prensa, y que el texto sancionado entonces ya no avanza sobre eso, va hacia atrás, ¿no? Como se podría intuir que por lo menos hubo resonancia en la sociedad civil, y eso generó que la Constitución después no fuera hasta ahí. Me animaría a decir que por ahí nos falta seguir trabajándolo, por lo menos desde el lado de las mujeres. Bueno, aquí Anabel Papa y otras integrantes del equipo han trabajado específicamente sobre derechos de las mujeres en general, pero yo creo que bueno, ahí tenemos por ahí también un trabajo interesante para completar, ¿no? El del otro lado, el de la escucha o el de las posibles impactos tal vez de estas peticiones. Pero bueno, no sé si quiere seguir Laura con algún comentario o pregunta, o alguien más. Adelante, Laura. Bueno, muchas gracias por haberme otorgado la palabra. Yo quisiera, antes que nada, bueno, felicitar a Julieta, Leti, por el otro lado también a los comentarios de Laura. A mí me interesó mucho, primero y antes que nada, que ustedes recuperen justamente el trabajo de archivo, y el trabajo de archivo con estas fuentes que tal vez fueron estas fuentes que ustedes presentaron como fuentes invisibilizadas o fuentes olvidadas, que no es lo mismo, ¿no? Entonces la pregunta, me imagino que recopilar eso fue ya en sí mismo, ¿no? Y visibilizarlo es el dato, ¿no? Llegar al dato, llegar a esa fuente, fue toda una trayectoria. Y me parece interesante, Leti y Julieta, que nos cuenten un poco cómo trabajaron con estas fuentes. Más allá de que seguro está en el texto, pero como esto queda grabado y después seguramente se utiliza para alguna clase, eso sería como un aporte importante. ¿Y cómo las interpretaron, ¿no? Y las contextualizaron. Pues me parece, y ahí viene el segundo punto, ustedes dijeron esto también es un trabajo o está en diálogo con la historia social, importantísimo, ¿no? Y me gustaría que nos digan algo más allá con en ese diálogo con la historia social, porque, claro, por ahí a Laura se le escapa y dice, bueno, habla de los movimientos de mujeres en el 60. No, bueno, estamos antes. Entonces hay que ver cómo esas mujeres en ese contexto se expresaban, cómo esas mujeres hacían, entre comillas, actos que podrían, o sea, que era, entre comillas, en ese momento lo revolucionario, lo meramente reformador. Eran estas mujeres buscaban, elevaban la pretensión estas mujeres ser revolucionarias o en todo caso ser reformadoras, ¿no? Entonces yo creo que ese diálogo con la historia social y con lo que viene de la historia social le puede dar la contextualización a estas, o pedirlas a ustedes, profundizar un poquito más acerca de la contextualización de estas peticiones en ese momento, ¿no? Porque hoy le podemos pedir un montón de cosas a esas peticiones, a esas mujeres, pero bueno, los contextos de posibilidad eran eso, ¿no? Y por supuesto teniendo en cuenta que ya había mucho movimiento también hacia atrás, ¿no? Ustedes dijeron, creo que Laura dijo las sufragistas, pero estaban también las anarcocomunistas, también ustedes después hablaron de las socialistas, dentro del mismo peronismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes pusieron en diálogo la interpretación de esas peticiones con los resultados de la historia social de las producciones de mujeres en ese momento, ¿sí? Y por último, a mí me fascina la puesta en escena, es decir, a mí me fascina
sostener en algún sentido eso. No me importa tanto la eficacia en ese momento, porque en algún sentido esto es como, o sea, esto de sostener la pregunta, no, yo diría esto de sostener la puesta en escena, sostener la petición como la petición en sí misma, más allá, tal vez la petición en sí misma ya produce un resultado, ¿no? Como acto que performa algo, pero esto, ¿no? El haberse animado a, ¿no? ¿Y qué buscaban? Si buscaban acaso algo, pero el mismo hecho de ponerlo en palabras, eso ya implica algo más allá de qué recepción o no encontraron del otro lado de esa puerta que bien grafica la foto. Porque también es algo que hoy podríamos decir, no en ese momento, pero que hoy podríamos decir que sabemos que aunque se hubiese abierto esa puerta, ¿no? Que participen las mujeres no necesariamente implica que sean escuchadas, ¿no? Esto se ve, se vio en la Constituyente del 94, se ve hasta hoy, ¿no? O sea, que participe, porque las reglas de discusión siguen siendo reglas de discusión muy patriarcales. Entonces es muy común, a mí me encanta ver cómo muchas veces hay mujeres, hay discusión, pero los varones hacen el ping-pong entre varones, ¿no? Y habla una mujer y bueno, pasa, no sé, justo se estaban mirando las uñas los varones o qué, pero lo que dicen las mujeres pasa totalmente desapercibido. Lo mismo se ven cuando se citan entre ellos, o sea, pudo haber escrito muchas cosas una mujer o varias mujeres, pero no pasa, no es visibilizado. Sí, me parece esos 3 puntos, tal vez si nos pueden dar algunas puntas. Gracias. Muchas gracias, Laura. Veo que hay una mano también de Paula, no sé si querés, subamos todo y después contestamos. ¿Te parece bien, Marcelo? Me parece mejor dialogar, si te parece, hacer una y una, pero Bueno. dale. Juli, ¿querés arrancar vos o...? Dale. Sí, bueno, muchas gracias, Laura. Comentarios muy, muy interesantes. Sí, como toda la cuestión como más metodológica, al menos a mí me costó horrores, la verdad. Esto que vos decías, la trayectoria, el llegar al dato, ¿no? Como desde la fuente llegar al dato, fue muy difícil, digamos, Leti lo decía, hace muchos años, ya Leti fue la que encontró el acervo y todo, ella ahora seguramente lo va a contar un poco más esa parte. Pero bueno, fueron muchas veces de leerlas y volver a leerlas, porque hay algo como, bueno, que también lo decías vos, Laura, ¿no? Que es el sacarse todo el bagaje que una tiene hoy por hoy, de todo lo que sabemos, de todos estos años, de todo lo que ha pasado, e ir a esas fuentes de una manera... me sale la palabra desprejuiciada, pero no tiene que ver con un prejuicio, sino que tiene que ver con los años de historia que nos separan de esas peticiones, ¿no? Entonces ahí, digamos, lo que hemos hecho y lo que en realidad ha impulsado Leti desde la dirección del equipo es una fuerte agenda de trabajo metodológico, ¿no? De trabajo metodológico de fuentes con fuentes históricas, ¿no? Desde la historia y la historia social. Entonces, cada tanto, recurrentemente, periódicamente, teníamos encuentros metodológicos, e incluso cada vez que iba surgiendo por ahí una pregunta que no estábamos muy seguros o seguras, teníamos un encuentro, leíamos un texto, lo conversábamos, o sea, digamos, en ese sentido, lo bueno también de que en el equipo trabajamos todas y todos con el mismo acervo, que son las peticiones de diferentes sujetos o de viendo diferentes cosas, ¿no? Sebas acá está que trabaja la parte más de laboral, Anabel también con trabajo con peticiones de mujeres. Entonces eso el trabajo con las peticiones transversal nos hacía poder poner en común entre todas y todos esas dificultades que teníamos desde lo metodológico por no tener esa formación del grado, ¿no? Entonces, digamos, fundamentalmente eso, digamos, tratar de formarnos mucho, una fuerte formación en metodología
la investigación histórica y de la historia social, tratar de ser lo más leal a la fuente y también de ser muy respetuosa, ¿no? Como esto de que lo que decía anteriormente, que la noción, digamos, la dimensión de la voz de estas mujeres es muy fuerte y una gran responsabilidad también, ¿no? Porque si bien la UMA sigue existiendo, muchas de estas mujeres no están, entonces de repente acceder a estas peticiones y tener la posibilidad de construir, o sea, de estudiarlas y publicar algo sobre estas peticiones, bueno, hay mucha responsabilidad ahí, ¿no? En términos de que esas mujeres después no nos van a poder venir a discutirles si lo que dijimos estuvo bien o estuvo mal. Entonces, una gran responsabilidad y como una escucha a esa fuente más bien sensible, ¿no? Y coincido con el tema digamos, del carácter hasta performativo sería, ¿no? De las peticiones. Para mí la petición tiene su valor, tienen un valor en sí mismas, teniendo en cuenta además todo este contexto, ¿no? De pocos meses de discusión, de organización, y bueno, y eso va a ser interesante ver cuáles son las líneas de continuidad con el proceso del 57 en términos de las peticiones igual. Pero sí, coincido también en ese punto, por mi parte. Sí, solo agrego algo muy chiquito y después invito si quieren Sebastián o Anabel sumar algo también. Bueno, acá también Valentina ha trabajado desde muchas y muchos ascriptos han estado trabajando también, auxiliándonos por ahí con algunos relevamientos, porque como decía Julieta, es un trabajo por ahí muy de hormiga, de varios meses y años incluso, de relevar fuentes para después escribir un párrafo así pequeñito en un artículo. Pero bueno, por lo menos lo pudimos chequear y lo pudimos corroborar. Y en el caso de las peticiones, sí, fue un descubrimiento asombroso, porque yo no fui a buscar las peticiones al archivo y registro del Senado de la Nación, yo fui a ver qué había de la Convención del 49, que no hay nada digitalizado más allá de los debates, y me encontré con 14 cajas, dentro de las cuales había por lo menos 5 que tenían todas estas peticiones y firmas, y tal vez ni siquiera terminé de sacarle fotos a todo, fue muy trabajoso también llegar a eso. Y creo que, bueno, eso habla también, y me quedo con eso, ¿no? Como por ahí, esto que resaltaba Laura del diálogo con la historia social, creo que por la formación que tenemos más profesionalista, ¿no? De litigio en la abogacía, no, la historia es vista como algo que adorna, que acompaña nuestra formación, pero no la tomamos muy en serio, ¿no? Y creo que tomarse en serio cualquier trabajo histórico implica la humildad de, bueno, vamos a aprender, vamos a leer, vamos a presentar nuestro trabajo en una jornada de historia y que nos destruyan y vamos a aprender de eso, ¿no? Y creo que eso es muy necesario para poder, si queremos hacer historia constitucional o cualquier otra historia del derecho en serio, y bueno, para empezar, ir al archivo y discutir con historiadores, ¿no? Después desde nuestras propias inquietudes, porque por suerte eso es algo muy valioso de nuestro equipo, hay intenciones desde, o sea, miradas desde casi todas las ramas del derecho, hay sobre todo derecho laboral, ¿no? Y se repite esta idea de, bueno, nunca conocimos demasiado de esta Constitución, que como decía, por ahí ha sido más mirada o debatida en ciertos como puntos muy repetidos, pero desconocemos tanto de otros, que bueno, un poco se trató de recuperar eso. No sé si Sebas querés agregar algo, Anabel, sobre el trabajo con peticiones, si no, seguimos rotando. Te agradezco. No tengo mucho más que ratificar lo que dijo Julieta en relación a cómo trabajamos, a esos encuentros metodológicos y al diálogo a veces, bueno, interdisciplinario seguro con la historia, pero incluso en relación a las diferentes disciplinas, digo, derecho público, derecho constitucional, derecho al trabajo, historia del derecho. Me parece que se combinan muchos de estos elementos y bueno, si no fuese por tu dirección y tu predisposición para conformar un grupo gigante que pueda trabajar esto de una manera amena, pero a la vez muy profunda, creo que no hubiese podido lograrse ni este resultado ni el resto
las publicaciones. Así que solo ratifico lo que dijo Julieta en ese sentido, y lo destaco para sumar, pero me parece que está muy interesante y no mucho más. Gracias, Sebas. Agrego... Sí. Perdón, sí. Adelante. No, era muy chiquito, pero lo agregamos al final. Y Paula Sagel también creo que levantó la mano. Muy bien. Bueno, Alberto, adelante. No sé si se escucha. Muy bien. Se escucha. Sí. Tengo 87 años y pertenezco al Instituto Gioja bajo la dirección del doctor Marcelo Alegre. Quiero dar un testimonio personal que por mi edad es de carácter histórico. En 1975, el Instituto de Derecho Público y Constitucional, antecesor del actual Instituto Gioja, tenía como director a Arturo Enrique Sampay, constructor, inspirador de la Constitución de 1949. En un momento de confidencia, sentados en los poltrones del instituto, el doctor Sampay me expresó que había sido convocado por la presidenta Isabel Perón con la intención de proponer una nueva reforma de la Constitución, y donde de corazón le pedía a Isabel Perón la inclusión de las mujeres en la Constitución. De modo entonces que todo lo que he escuchado y que me sirve como conocimiento lo atraigo en relación con ese acontecimiento histórico. El doctor Sampay me contestó que había estudiado la cuestión y que volvería a encontrarse con la presidenta. 2 meses después fallece el doctor Sampay y todo quedó entonces como una inspiración, pero en agua de borrajas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Paula Sagel. Bueno, muchas gracias. Primero saludarlas a Leticia y a Julieta y reconocer su enorme trabajo con esto que me dio muchísimo gusto leer, que no estoy acostumbrada, digamos, a que haya colegas de la profesión que se dediquen, digamos, a investigar sobre estos temas y sobre todo con esta perspectiva. Y resaltar particularmente algunas cuestiones. Bueno, retomo un poco también lo que decía Laura Saldivia al principio en sus comentarios sobre esta cuestión como que va y viene entre el optimismo y el pesimismo del artículo, pero me parece como que de alguna manera refleja el propio devenir de quienes estamos inmersos en discusiones políticas con perspectiva de género, ¿no? Hay días que parecen más auspiciosos y hay días que no tanto, y que los resultados no siempre reflejan la cantidad de trabajo que implica eso. Entonces, bueno, hay días que tenemos algunas lecturas un poco más pesimistas y otras optimistas, y me parece que un poco esto de poder analizar el proceso genera mucho más optimismo que pesimismo, ¿no? O sea, la posibilidad de dejar una marca en un debate, quizás hoy tiene una relectura feminista mucho más interesante que una mirada, entiendo, como más orientada al resultado y al éxito, orientado, digamos, a lo que queda después en el texto, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención como esta cuestión de la continuidad. Me sentí como muy interpelada por las continuidades que siento que trae este relato que ustedes hacen en relación a las voces de las mujeres en reformas, ¿no? Y durante estos últimos, 18 meses más o menos, que venimos discutiendo mucho todo lo que es reforma judicial feminista, como me llamaba mucho la atención cómo volvía todas estas cuestiones que ustedes reflejan en este artículo, en relación a cómo también fue dándose este proceso de reforma judicial ahora, ¿no? Como tantos años más tarde. Y algo que me llamaba mucho la atención y que siento como, igualmente ustedes me dirán si ven lo mismo, ¿no? Pero como esta cuestión que ustedes identifican entre el discurso, digamos, oficial o institucional en relación a la reforma
y el discurso de los grupos no ortodoxos o de los movimientos sociales en relación a ese movimiento de reforma, ¿no? Entonces hay algunas investigaciones que hay ahora en relación a la reforma judicial, como que hacen una separación, si se quiere, o una comparación entre lo que es el discurso oficial de la reforma judicial y este otro, que es el de la reforma judicial feminista, que viene a ser como una especie de desborde, digamos, en términos de Gago, de lo que hace, por ejemplo, no sé, los movimientos feministas en relación al concepto de huelga, ¿no? Entonces la huelga feminista en el 8M desborda el concepto de huelga. La reforma judicial feminista desborda de alguna manera lo que es la reforma judicial, y siento como que de alguna manera todos estos discursos que ustedes reponen en la reforma constitucional del 49, sin perjuicio, digamos, del resultado, tienen este mismo carácter, ¿no? De como un dique de contención que es como pasado por encima, y que plantea cuestiones que después quizás la institucionalidad de alguna manera no puede como capturar, no puede resolver, no puede entender de qué se trata, siento, ¿no? Un poco puede ser un mecanismo, digamos, conservador de frenar el avance en ese sentido, pero también siento como que es una cuestión de como no entender, ¿no? Como no entender por dónde pasa. Y me parece muy interesante que puedan reponer, digamos, este desborde desde los feminismos, digamos, que vienen de los movimientos sociales, ¿no? Esto desde abajo me resonaba muchísimo. Entonces, me parece muy interesante que estas voces incluso surjan, o ustedes las hayan podido encontrar, incluso a pesar de lo que yo siento que es una doble subordinación, ¿no? No es solamente un discurso que está por fuera de los márgenes de la institucionalidad, sino que además viene de un grupo socialmente, digamos, silenciado. Entonces, bueno, que aparezcan estas voces, por más que sean, bueno, aisladas, pequeñas, con mayor o menor éxito, sigue siendo algo para mí muy, muy interesante. Y otra cuestión que me gustó muchísimo de la investigación que ustedes traen es esta categorización que ustedes hacen en relación a cómo se van presentando, digamos, estas demandas, y que la mayoría de ellas están como traídas desde las mujeres organizadas, ¿no? Como mujeres nucleadas alrededor de una organización, a diferencia de estas otras voces que vienen desde un lugar más individual y más masculinizado, ¿no? Una voz mucho más del individualismo liberal, en contraposición, por ejemplo, con otras experiencias de investigación de historia y voces de mujeres digamos, en distintos ámbitos, como por ejemplo, no sé, hay una muy interesante donde participé yo en un momento en el 2018, en The New School en Nueva York, que tienen un departamento que se dedica a un proyecto que se llama The New Historia, que lo que hace es reponer biografías de mujeres que no están reconocidas, digamos, en la historia convencional, ¿no? Pero esta manera de investigar es más orientada a generar perfiles individuales que representen algo. Y me parece como lo interesante de ustedes es reponer una trayectoria colectiva de organización, que también, de alguna manera, y con esto, digamos, es como mi tercer comentario que me parece para destacar, es que hay como un trazado de esto que decía Laura, de acumulado histórico, ¿no? Que de alguna manera para quienes venimos interesadas en estos discursos feministas, y sobre todo de feminismos jurídicos, son una suerte de aprendizaje, porque son siempre como, bueno, pisos nuevos que se van generando de sedimento arriba y del cual, digamos, nos apropiamos las generaciones que van viniendo después, y cómo hay ciertas praxis que ustedes reponen que se mantienen al día de hoy, de vuelta a estas continuidades, por ejemplo, los comités en los partidos, ¿no? El movimiento de lobby hacia adentro de las propias organizaciones, es algo que persiste al día de la fecha, y no creo que sea suerte, ¿no? Creo que hay un aprendizaje y una sedimentación, digamos, de esas praxis de reforma jurídica muy interesante que podemos digamos, incluso identificar en estos movimientos de mitades del siglo XX. Así que, más que nada, esto me interesó muchísimo, esto de las voces de las mujeres organizadas que no piden permiso, que están ahí incluso sin que se les habilite ese lugar en el debate. Y bueno, nada, eso, felicitarlas, me gustó muchísimo leer su trabajo y sobre todo la mirada, digamos, que ustedes traen en la disciplina, así que felicitaciones. Muchísimas gracias.
Así muy cortito, gracias doctor Castel por el comentario, súper interesante, creo que tal vez en algún momento lo molestemos para entrevistar. La fuente oral, ¿no? También es sumamente importante. Y muchas gracias Paula por los comentarios, me anoté así como muy grande una palabra que repetiste varias veces que no... que me hace mucho sentido, ¿no? Que lo vimos con mucho sentido, que es esto del desborde, ¿no? El desborde en muchos sentidos, ¿no? En el desborde en cuanto a lo que se planteaba, a lo que se estaba dispuesto a avanzar, ¿no? Una tensión que Laura en la otra discusión que habíamos tenido también nos había planteado, que era entre lo que implica el voto femenino y la habilitación y el empoderamiento del voto femenino, que el peronismo habilita, pero al mismo tiempo luego pone un cierto límite con respecto al avance hacia la Constitución. Entonces hay una tensión que creo que no la resuelve el peronismo, por lo menos no el histórico, lo ha trabajado Dora Barrancos, lo han trabajado muchísimas historiadoras. Y el desborde también en cuanto a pedir más allá de lo que sabes que te van a dar, ¿no? Y a visibilizar, que algo que había dicho también Laura Clérico respecto a lo performativo. Hay peticiones que piden que baje el aumento de los precios. Eso no va a ir a la Constitución, pero es una manera también de denunciarlo, ¿no? De decir, bueno, acá dicen el costo de la leche es tal, no puede ser el costo de la leche. Eso es una manera de denunciar también muy fuerte frente a esos señores convencionales. Y por último, también algo muy pequeño, esto de los movimientos, ¿no? Creo que coincido totalmente y son como los grandes ausentes también en la historia, sobre todo en la historia constitucional, la historia del derecho, lo que hemos más trabajado desde el equipo, esta idea de ir también a esas fuentes que nos hablan, que reponen, pues, ¿dónde repones el movimiento? ¿Cómo reponemos esas ideas del movimiento? ¿No? Es más fácil tal vez en años más recientes, pero en 1948, entonces uno de los trabajos muy fuertes que tuvimos fue con la prensa, y la prensa de UMA, revistas de esta asociación de mujeres, donde ellas expresaban tal vez de otra manera y anticipadamente, y bueno, seguramente tendremos también que seguir visitando esas fuentes. Así que gracias. No sé, Juli, si querés agregar algo. No, nada más. Me suscribo todo lo que acabas de decir, Leti. Agradezco mucho al doctor Castells, a Paula por los comentarios, por haber puesto el foco en esto de que eran colectivos, ¿no? Eran colectivos de mujeres, no eran simplemente mujeres aisladas, ¿no? O mujeres individuales, ¿no? Ese es un punto realmente muy importante que marca un contraste con otras peticiones. Y sí, y las continuidades, incluso en los reclamos, ¿no? La mayor parte, creo, de las peticiones de mujeres pedían igual remuneración por trabajo de igual valor, que es algo que todavía hoy sigue siendo una agenda pendiente. Entonces, ir encontrando esas continuidades también es súper interesante, así que por mi parte, nada más. ¿Vos, Laura, querés agregar algo? No, me parece que se abarcó un montón de temas. La verdad que gracias por producir este material. O sea, me resulta, pero en serio, tan útil. Así que nada, agradecimiento total y felicitaciones por trabajo tan serio, ¿no? O sea, esto, original, serio, necesario. La verdad que no se puede agregar nada más, me parece. Bueno, Gracias. gracias a todos. Yo quería simplemente terminar con un cálido recuerdo para nuestro querido Tulio Ortiz, vicedirector del instituto. Es difícil encontrar en la facultad una persona más buena que Tulio. Así que, bueno, sé que todos sus colegas estamos muy tristes, muy sorprendidos. Y con esto, agradeciendo a todas y todos, nos volvemos a ver en el próximo seminario de investigadores. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.